¿Qué me dices? Buenas noches. Estoy aquí presentando mi presentación de PowerPoint sobre el informe final que los dejaron en el propedéutico. Es investigación documental y de campo, informe final. Tema: la importancia de las enseñanzas de las matemáticas en instituciones educativas. Mi nombre completo es Joana Reyes Rojas y la fecha es 7 de febrero de 2018. Introducción. En esta presentación veremos los siguientes temas. ¿Qué es la importancia de la enseñanza de las matemáticas en la escuela? ¿Cuál es el papel del docente para enseñar la materia de matemáticas? ¿Cómo se debe de impartir las matemáticas para que sea agradable a los alumnos? ¿Por qué es importante la enseñanza de las matemáticas dentro de la sociedad? La primera pregunta la vamos a responder así. ¿Por qué es una materia de la cual se considera de las más importantes para el desarrollo académico de los alumnos? No solo de secundaria, sino de todos los niveles de educación básica y de algunas carreras de ingenierías de educación superior. Por ejemplo, yo elegí el tema lo delimité a personas de secundaria porque es importante que en los niveles básicos se vean este tipo de materias porque es como si fuera pues una de las obligatorias y además porque nos deja más bagaje cultural y más conocimientos para desarrollarnos dentro de la sociedad y nuestro desarrollo académico y que nos ayudan a tener un pensamiento lógico y complejo para enfrentar los retos de la vida diaria. Y no solamente eso, sino para que también vayamos despertando nuestra imaginación y nuestro intelecto. ¿Cuál es el papel del docente para enseñar las matemáticas? Esta pregunta surge que si es importante la enseñanza de las matemáticas en la escuela, entonces el papel del docente para impartir esta materia es fundamental para el correcto aprendizaje y aplicación de las matemáticas en la escuela y que les sea útil en su cultura general. Por ejemplo, si no tenemos un maestro que sea capacitado y que sea comprometido con su trabajo, no se puede enseñar bien las matemáticas porque entonces vamos a ver como los típicos maestros barcos que no enseñan nada y que no te dejan ningún aprendizaje. Entonces los maestros deben estar capacitados y comprometidos a enseñar no solamente la materia de matemáticas, sino todas las materias que comprenden el plan de estudios tanto desde el jardín de niños hasta la universidad. ¿Cómo se debe de impartir las matemáticas para que sean agradables a los alumnos? Las estrategias que se debe de utilizar el profesor para que las matemáticas sean agradables para los alumnos, ya que se ha visto que una parte considerable de alumnos no les agrada las matemáticas y si pasa esto no podrán retener dicha materia. Si queremos que los alumnos retengan la materia de matemáticas para su desarrollo académico, debemos de saber de que esta materia no les agrada mucho. Entonces lo que pasa que debe de que el maestro hacer que las clases sean didácticas y sean dinámicas. También con los avances de la tecnología como son las computadoras, entonces se puede hacer por medio de juegos o desafíos que los alumnos tengan que resolver y que despierten su interés hacia la materia. Por eso no les gusta la materia porque no les llama la atención, que la creen muy difícil. Por eso hay que considerar de que se tiene que hacer las matemáticas más didácticas y que sea un buen aprendizaje para el alumno. ¿Por qué es importante la enseñanza de las matemáticas dentro de la sociedad? Es importante no solo que los alumnos dominen las matemáticas dentro de la escuela, sino también en la vida diaria y que las apliquen en su desenvolvimiento en la sociedad. O sea, esto porque lo vemos que la vida diaria nos exige que tengamos más conocimientos, no solamente de las matemáticas, sino de otras materias. Pero también podemos desarrollar nuestra vida diaria desde una pequeña cuenta, por ejemplo, cuando vamos al supermercado para ver si nos alcanza nuestro dinero, hasta estudiar una carrera que involucre mucho las matemáticas. Bueno, yo hice una entrevista a un alumno de secundaria y el alumno me contestó de la siguiente manera. ¿De qué secundaria eres? Su respuesta fue de la secundaria 121. ¿En qué grado de secundaria estás estudiando?
en tercero. ¿Te gustan las matemáticas? Más o menos. ¿Por qué? Porque se hace interesantes, sin embargo, hay veces que no les entiendo, así como les dije la vez pasada, bueno, anteriormente, que sí, sí se hace interesantes, pero como si no les entienden, por eso no se despierta su interés hacia la materia. ¿Consideras que el profesor tiene que ver con la perspectiva que tiene las matemáticas? Me contestó que no. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que yo no pongo atención, o sea, hay veces que por eso no se pone atención, porque como no hay un ambiente dinámico para enseñar las matemáticas, por eso los alumnos no les llama la atención. ¿Cómo te gustaría que el profesor impartiera las clases para que sean más dinámicas? Explicando con más detalle los ejercicios que me ponen a hacer. O sea, el alumno pues necesita que también les expliquen con detenimiento cómo hace los ejercicios de las matemáticas que les dejan hacer. ¿Crees que es importante la enseñanza de las matemáticas en tu formación académica? Sí. ¿Por qué? Porque me sirve de la vida diaria, así como lo dije anteriormente. ¿Por qué crees que es importante la enseñanza de las matemáticas para desarrollarte en la sociedad en un futuro? Porque me servirían los empleos y el desarrollo profesional. O sea, como vimos que esto es dentro de la sociedad, le sirven las matemáticas a los alumnos. Y ya le dije, gracias por su atención. También realicé una encuesta. Le puse que las preguntas como máximo nivel de estudios, que si les gustan las matemáticas, qué tan importante cree que las enseñanzas de las matemáticas en la educación secundaria, por qué cree que es importante la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria, qué tan importante cree que sea el papel del docente para enseñar las matemáticas, por qué cree que es importante el papel del docente para la enseñanza de las matemáticas, cree que a los alumnos les agrade las matemáticas. Si su respuesta es no, ¿por qué cree que a los alumnos no les gustan las matemáticas? ¿Cómo podría el profesor hacer que cambie la perspectiva de las matemáticas a sus alumnos? Y por último, ¿por qué considera que es importante la enseñanza de las matemáticas en la sociedad? Bueno, y los resultados de la encuesta, vemos que el grado máximo de estudios que enseñaron, bueno, que fue mi encuesta, fue el máximo de estudios, fue la secundaria. O sea que hasta ahí les quedó su educación en la secundaria. Después, que si le gustan las matemáticas, la mayoría dijo que sí. ¿Qué tan importante cree que la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria? La mayoría me dijo que fue muy importante. ¿Por qué cree que es importante la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria? La mayoría de las personas cree que es importante la enseñanza de las matemáticas en la educación secundaria para el desarrollo académico de los alumnos. ¿Qué tan importante cree que el papel del docente para enseñar matemáticas? La mayoría de las personas cree que es muy importante el papel del docente para enseñar las matemáticas. ¿Por qué cree que es importante el papel del docente para enseñarse las matemáticas? La mayoría de las personas cree que es importante el papel del docente para enseñarse las matemáticas porque está capacitado para impartir las clases. ¿Cree que a los alumnos les agradan las matemáticas? Y la mayoría de las personas me contestaron que sí. Bueno, que no, perdón, que no es, que no les agrada. Si la respuesta es no, ¿por qué cree que no les gustan las matemáticas? Que la mayoría de las personas cree que no les gustan las matemáticas a los alumnos es por falta de interés de la materia. La mayoría, bueno, ¿cómo podría el profesor hacer que cambie la perspectiva de las matemáticas a los alumnos? La mayoría de las personas cree que haciendo más dinámicas las clases para hacer que cambien las perspectivas de las matemáticas a los alumnos. Y por último, ¿por qué considera que es importante la enseñanza de las matemáticas en la sociedad? La mayoría me contestó que porque lo utilizamos en la vida diaria. Ya por último, como conclusión, la enseñanza de las matemáticas en nivel secundaria es para reforzar los conocimientos que trajeron de la primaria hacia la secundaria y también porque les ayuda a tener más herramientas para que enfrenten los nuevos conocimientos de la educación media superior. O sea, yo englobé nada más estas tres porque son de la educación básica obligatoria, porque en otras ya puede ser en otras ocasiones de que les sirva para si van a estudiar alguna
carrera o ingeniería que tengan que ver con las matemáticas. Y bueno, eso es todo de mi parte.